da una alegría uno estar en medio de circunstancias así sean difíciles, pero sabiendo que existe Dios y que está con nosotros. Eso, yo no sé si a ustedes los pone alegre, pero a mí, por lo menos, me da unas ganas de seguir y de caminar, el saber que no estamos solos. Padre, gracias por cada persona aquí, porque ha sido por tu voluntad que hemos estado, Señor, en este lugar. Ha sido por tu voluntad que hemos estado cada uno. Lo que aquí se habla, Señor, no para entretener es muy difícil, Señor. Entretenernos con tu palabra es muy difícil. Pero cuando hay sed en el Espíritu, o cuando hemos puesto a prueba, Señor, tu palabra, y hemos advertido su eficacia, Padre nuestro, queremos más, no por un conocimiento, sino para practicar tu verdad. Y en esa verdad, Señor, seguir creciendo conforme a la estatura que tú nos has puesto y la medida de tu Hijo y nuestro Señor Jesucristo. Gracias por cada persona. Sean bendecidos, sea tu presencia aquí en medio de todos nosotros, y que cada palabra sea conforme a tu espíritu y a tu verdad. No nos interesa hablar para entretenimiento, sino hablar para una transformación real de vida. Gracias también por los que no están aquí con nosotros, pero que escucharán esto después, algunos en este momento, otros algunos días después, Señor. La misma presencia que nos acompaña ahora sea también con todo aquel que escuche, Padre, porque tu palabra es verdad y trasciende tiempos, el espacio, toda frontera, y siempre regresa con algo, Señor, como semilla que crece y que por medio de la fe, Señor, le damos continuidad y son regadas y crecen cada día más. Y que todo esto lo pongamos por obras y no se quede en nuestra mente como un raciocinio. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Ok. Estamos en el capítulo 16. Voy a hacer un breve resumen de lo que hablamos la charla pasada. Brevísimo. Creo que alcanzamos a ver solo 2 capítulos, 2 fragmentos del libro de Ezequiel. Importante de esos 2 capítulos, hablando desde el 13, 14, 15 y ahora que vamos a empezar el 16, de esos 3 capítulos podemos tomar 2 elementos fundamentales. Uno, que el pueblo de Israel pasa o tiene la revelación para hacer el tránsito de una mentalidad de una salvación que es colectiva a la salvación individual por medio del juicio personal a cada persona. Entonces empieza a darse esa revelación, y es que la Biblia o las escrituras o la palabra de Dios es una revelación progresiva, y de acuerdo a la revelación pues Dios va demandando conforme va revelando. No es lo mismo saber mucho de Dios que saber poco, porque de lo mucho que sé pues mucho se me demandará, de lo poco que sé poco se me puede demandar. Entonces Dios va abriendo como su gotero del cielo y va arrojando gotas de revelación sobre la vida del ser humano, sobre el propósito en la tierra, la salvación, y entre tanto y tanto nos van arrojando todos los profetas una profecía que apunta hacia una restauración final de todas las cosas, hacia una época mesiánica, hacia una época en que este mundo, que está completamente caótico, desorganizado por causa del pecado, va a tener una restauración final. A eso se le llaman los tiempos mesiánicos, y ya el profeta Oseas, ya el profeta Ezequiel, ya el profeta Daniel, Isaías, Moisés y todos los profetas apuntaban a esa época mesiánica. Siempre todas las profecías cobran sentido en la figura de Jesucristo. Si yo desanclo, si yo cerceno, si yo quito a Jesucristo de las profecías del Antiguo Testamento, toda esa palabra de Dios carece por completo de sentido. Es como un cuerpo sin esqueleto. No se puede parar y queda como un amasijo ahí
sin coerción, sin coherencia, sin base, sin solidez. Lo mismo, todas las profecías apuntaban a nuestro Señor Jesucristo. Es Jesucristo la luz y la razón de ser de la ley, de los profetas y de cada una de las profecías. Todas apuntaban al Mesías. Cada uno de los libros del Antiguo Testamento deben ser leídos con los lentes del Mesías. Y así lo interpretaron ya los rabinos de alguna época. Otros no. Otros eran como los saduceos que expresábamos la charla pasada, eran más de corte materialista y veían al Mesías como un hombre que iba a restaurar el imperio de David a la manera de un rey. Pero otro tanto sabían que la restauración iba a ser primero en el ser humano, y que dada la restauración en el ser humano, toda la naturaleza y toda la creación que por el hombre había sido sometida al pecado, entonces por el hombre también iba a ser restaurada, pero el hombre tenía que ser restaurado primero en su interior. Esa es la renovación que trae la época mesiánica. Bien, entonces otro punto, otro elemento que es importante resaltar en esos últimos textos que leíamos la charla pasada, para hacer un pequeño prólogo de esta, es la manera en cómo Dios ve a Israel, ¿cierto? Y el propósito de Israel. Se nos revela algo que ya, por ejemplo, otros profetas que antecedieron a Ezequiel ya habían profetizado, y era el propósito de la nación de Israel, o de la elección de Israel, y no es más ese propósito que ser el sacerdotes para la humanidad. Y el no cumplimiento de esa misión entonces ha hecho que ellos pierdan su sentido, pierdan su sabor. Esto tiene que ver mucho con las parábolas, con las enseñanzas de Jesús, cuando hablaba o comparaba a sus discípulos, es decir, a nosotros, con la sal. Ustedes son la sal del mundo. Y si la sal pierde su sabor, luego ¿con qué entonces vamos a salar? Lo mismo, si ellos son los sacerdotes del mundo y no están predicando o enseñando a Dios a las demás naciones y la ley y la revelación, entonces como frutos son completamente insípidos. Es un árbol plantado, la vid, lo comparaba con una vid en el capítulo 14, hablaba que el pueblo de Israel es como un árbol que él plantó, que él separó de su propia viña, que él era una vid, era un retoñito cualquiera, y él lo toma silvestre y lo pone en su vid, en su huerto, y se encarga de cuidarlo. Pero lamentablemente los frutos que comenzaron a salir después empezaron a ser frutos dañados, que no producían vida, que no cumplían su propósito. Como cuando Jesús maldice la higuera, la maldice precisamente porque no le dio higos. De la misma forma, Israel no estaba dando higos, que era cumplir su propósito. El árbol debe dar frutos, el fruto cumple un propósito. Ellos eran un árbol sin frutos, completamente secos, entonces había que cortarlo. Y de lo poco que iba a quedar de ese corte, esos fruticos que de pronto estaban buenos, él los iba a esparcir en otras naciones, o sea, Babilonia. Y en esas naciones iban a prosperar esos fruticos, ¿ya? Y ahí ya nos encontramos entonces en el capítulo 16. Así que estos capítulos son importantes porque vemos ya definida por completa el propósito de la nación de Israel como instructores de la humanidad del único Dios. Todas las naciones en ese tiempo, y lo normal era ser politeísta, y ellos llevaban esa buena nueva de un único Dios, pero se enfrascaron en sí mismos, en su egoísmo y en su perfidia, alejándose de Dios, terminaron tergiversando su verdadero propósito. Y fue allí donde Dios da esta parábola que también, digámoslo así, que tiene que ver con nosotros y de la cual no podemos desligarnos. Y es que nosotros como hijos de Dios también tenemos que dar frutos. Y somos comparados en el Evangelio con árboles. Él dice, árbol que no da frutos es cortado y echado al fuego. Lo cual quiere decir que nosotros por los frutos seremos conocidos. Nuestras vidas, cuando somos tocados por el Espíritu Santo, indudablemente van a dar frutos del Espíritu.
Porque mire que hay una diferencia. Los frutos del Espíritu son del Espíritu, a través o por medio de nosotros, pero son del Espíritu, porque nacen o su esencia es espiritual. Así que todo aquel que ha tenido un contacto con el Espíritu, que se ha unido al Espíritu, va a comenzar a dar los frutos de la savia que está en nuestro interior, que es del Espíritu Santo. Y empezamos a dar frutos y ustedes lo han visto en sus vidas, que empiezan a hablar, comienzan a contarle a alguna persona lo que han estado experimentando, sus vidas son transformadas y ya manifiestan unos frutos diferentes que no son de la carne, sino que son del Espíritu. No, en unas personas se puede manifestar de una manera más rápida, en otras algo más progresiva. Es como todo. Quizás algunas crezcan muy rápido, pero después pasen un tiempo ahí y se queden y parezcan estancadas. Otras vayan lento, pero siempre progresivo. Así que no está en nosotros juzgar como la progresión de cada arbolito, sino con amor ayudar en lo que nosotros podamos, en lo que ya hayamos experimentado. Y esa es la coinonía, esa es la común unión que tenemos nosotros como iglesia. Y es nuestro deber, porque somos como un cuerpo, como un árbol. Bueno, hay tantas cosas a las que se puede comparar. Capítulo 16. Esto es bien interesante. Primera alegoría. Dios ve al pueblo de Israel o lo compara a un árbol, ¿ya? Ahora ya vamos a ver otra alegoría que tiene que ver más con la adopción, con los desposorios de Dios. Dios ve a su pueblo elegido como una esposa que Él se toma para sí, ¿cierto? Entonces para eso yo creo que ya había hablado de cómo eran los desposorios en la antigüedad, ¿cierto? Sí. Entonces eso tiene que ver mucho con las parábolas de las vírgenes, con la manera en que nuestro Señor habla en el Apocalipsis, porque la novia era preparada para ese día y el hombre se encargaba de dar lo mejor de sí, conocido como la dote. El varón daba la dote, que era una forma de, digámoslo así, como de comprar, pero en el buen sentido de la palabra. Como compensar a los papás. Compensar, perdón, yo creo que la mejor manera es compensar a los padres por la pérdida de su hija. Entonces compenso con lo mejor que tengo, y el hombre daba lo mejor. Podía ser ganado, podía ser en especias, todo, ¿cierto? O en monedas, en oro, lo que tuviese, en joyas, pero daba lo mejor de sí para poder comprar a su esposa. Entonces la manera en que Dios en el Antiguo Testamento compra a Israel es con lo mejor de sí, que es su palabra. Por eso Él dice, por amor de mí. Él ofrece su palabra, Él se garantiza en su propia perfección lo mejor para ellos. La garantía que tienen el pueblo de Israel con Dios en esa relación de esposo-esposa, entiendas, esposa, el pueblo, esposo, Dios, el Señor, es su propio nombre, que ellos tienen acceso a su propio nombre. Esa es la garantía que Dios les está dando a ellos. Ellos tienen que cumplir, o ella, en este caso, el pueblo de Israel, tiene que cumplir el pacto matrimonial. Y el pacto matrimonial es cediendo a las leyes de la casa del Dios al que Él va a llevar a ese pueblo, porque Dios va a llevar a ese pueblo a su casa, así como el novio compra para llevarlo a su casa, que es lo mismo que hace nuestro Señor, y por eso compara a la iglesia con una novia vestida de blanco. Entonces Él dice, la blancura es la santidad. Dice, yo quiero que mi novia esté vestida de blanco. Eso significa la santidad. Yo quiero una iglesia santa, una iglesia que viva en las leyes y en los principios del reino, y se tiene que revestir de santidad. ¿Y cómo va a comprar Él? Por considerarnos valiosos a nosotros la dote. ¿O cuál es la dote que da Jesús por nosotros? Su sangre. Jesús paga con su sangre la dote para tener una novia perfecta. Él da lo mejor de sí, que es su propia sangre, para tener una novia inmaculada, una novia blanca. Por eso Él dice, y hay de aquí que vengo y vengo por mi novia y vengo por mi novia, que es la iglesia, porque Él la compró. Él ya pagó la dote con su propia sangre, con su propia vida. En el Israel
hablando de Israel, entonces Dios paga la dote con su propio nombre. Paga la dote con su propio nombre. Entonces ya vamos a comparar, y ya la alegoría va a ser esposa, esposo. ¿Ya? Entonces así ya viene en el capítulo 16. ¿Vale? Fueme dirigida la palabra de Dios diciendo: Hijo de hombre, echa en cara a Jerusalén sus abominaciones. Y di esto, dice el Señor, a Jerusalén: eres por tu tierra y por tu origen una cananea, tu padre un amorreo, tu madre una getea. A tu nacimiento, el día que naciste, nadie te cortó el ombligo. No fuiste lavada en el agua para limpiarte, no fuiste frotada con sal, ni fajada. Todos estos elementos son del ambiente de la época, de un natalicio de la época. Entonces, ¿qué nos está tratando de decir? Vamos entonces paso a paso acá. Vamos, aquí dice, eres por tu tierra de origen una cananea. ¿Quiénes eran los pueblos? Aquí nos van a mencionar varios pueblos que en Génesis se mencionan constantemente, de los cuales la mayor parte se perdió el rastro y solo tenemos que están nombrados en la Biblia. Pero de una manera certera podemos darle una ubicación, sobre todo por la manera en que se les llama, ¿ya? Entonces, ¿quiénes eran los cananeos? Los cananeos eran pueblos que estaban situados en la región de Canaán, que fue toda esa parte que ahora se conoce como el Medio Oriente, que es donde está Israel, donde está Siria, donde está el Líbano, parte de Siria, Líbano, Palestina, una partecita de Egipto. Eso es todo lo que se conoce como la tierra de Canaán. Ya, toda esa franja costera que une a Oriente y a Occidente, por el Mar Rojo. Esa franja era conocida como Canaán. Canaán, dentro de los, digámoslo así, del coloquio judaico, o dentro de lo que se hablaba del voz a voz de los judíos, era una expresión mala, era una expresión peyorativa para hablar de alguien. Un cananeo era alguien de muy malas costumbres, que sacrificaba a los ídolos y que eran impuros en todo lo que hacían porque no seguían a Dios. Entonces, el llamarte que es cananeo, Dios les está recordando quién es o cuál es la genética que compone al pueblo de Israel, para manifestarles y resaltar que en ellos no había nada especial, precisamente. Dime. Tanto que Abraham, cuando le dice a su siervo que le vaya a buscar la esposa para Isaac, Aram Param, le hace jurar, pues coger el muslo y le hace jurar que no se le vaya a ocurrir buscar la mujer precisamente, de Canaán. claro, y entonces los llevaban a Aram. De ahí vienen los arameos que vamos a hablar. Aram, las llanuras de Aram Param, las llanuras de Aram. De ahí viene la esposa de Isaac, Ribca, Rebeca. Todos ellos vienen de allá porque estaban más emparentados. Esos se llamaban los semitas, eran los semitas occidentales, así se les llamaba. Pero tu recomendación, sobre todo por Canaán. Muy bien, muy buen apunte. Entonces, tu tierra y por tu origen una cananea. Entonces ya sabemos que en Canaán era algo peyorativo, para resaltar de dónde los está extrayendo Dios. Es como si a usted le recuerdan, no, pero es que recuerde que usted es por allá ¿de dónde? ¿Qué seré yo? Una población por allá que la gente no tiene como en cuenta. Usted es de allá, esa del que la gente se burla allá, usted es de allá. O de una tierra idólatra, pues. Sí, y una tierra que nada tiene que ver, o que sea peyorada por alguien, ¿no? Tu tierra y por tu origen una cananea, tu padre un amorreo. Los amorreos, a diferencia de los cananeos, aunque estaban emparentados genéticamente, los amorreos eran los antiguos, por ejemplo, Abraham, era un amorreo. Eran tribus seminómadas que vivían en las afueras de las grandes ciudades, como por ejemplo Ur o las urbes mesopotámicas. Abraham no era precisamente mesopotámico, él vivía en las afueras, cuando uno lee textos más precisos, en las afueras de Ur. Él era como un hacendado y tenía siervos es decir, Abraham no era un hombre miserable, Abraham era un hombre hacendado y tenía animales y era un pastor, pero vivía en las afueras de
de Ur de los caldeos, y seguramente pagaban ciertos tributos y pasaban, abrían unos pozos, y cuando estos se secaban iban a otra ciudad cercana y ahí se iban abasteciendo, y a eso se le llama la transhumancia. Ellos eran pueblos transhumantes, no eran nómadas. Los nómadas eran los beduinos, los árabes, los que estaban en el norte de África. Esos sí eran bandas, los que se iban eran saqueadores y salteadores, eran forajidos. Pero los amorreos eran personas decentes, ¿no? De donde viene Abraham. Pero eran considerados para los babilonios, en ese tiempo no existía Babilonia, bueno, estaba Ur, o estaba Sumer, lo que se llamaba la antigua Sumeria, el imperio de Sumer. En Sumer eran considerados pueblos de segunda categoría, como se considera ahora medio gitano, pues, ¿ya? Es decir, ellos no tenían tierra. Porque no eran personas citadinas, entonces eran personas incivilizadas. Así era Abraham en ese tiempo, en Ur, los caldeos. Abraham era amorreo, entonces estamos hablando acá. Tu origen una cananea, ¿ok? Tu padre... Bien. ¿Quién? Ah, no, nada. ¿Qué hubo? ¿Estás jugando? No, No, mañana. no. Ok, perdón. Bueno. Un amorreo. Tu madre, una getea. La palabra getea es una transliteración castellana, pero la palabra correcta es de haitita. Ok, bueno, aquí yo estoy viendo, no me gusta esta palabra aquí que le digan getea, porque la expresión más correcta para evitar cualquier contradicción es hitita. El imperio hitita, y esto no se habla mucho, pero los hititas fueron un gran imperio situado en lo que ahora es parte de Turquía, en el Asia Menor, y se sabe muy poco porque se han encontrado solamente ruinas. Pero era un imperio, o era una población de origen semita occidental. Eran semitas occidentales, y estos hititas, por ejemplo, empezaron a trabajar cosas que se ven de tallajes de piedra muy bonitos, tenían una cantidad de deidades, palacios hermosos, y alcanzaron a conquistar como una especie de lo que ahora es el Líbano, Siria y toda esa parte del norte de Israel actualmente. Todo eso era parte del imperio hitita y llegaba hasta Turquía, y cruzaron, digámoslo así, como comercio con el imperio o con el antiguo Egipto. Entonces fueron contemporáneos. Lo que pasa es que Egipto fue muy antiguo después de Sumeria y después siguió, pero el imperio hitita desaparece. Hay varias... El que Abraham haya sido mío, sí. amorreo Sí. no quita pues que él se esté refiriendo ahí como también a otro pueblo como menospreciado. Sí, claro, es por eso. Él está mencionando que son don nadies. Dios le está resaltando que son don nadies. Así, claro, ¿cierto? Y tu madre, una hitita, ¿ya? Está refiriéndose, pero todos, aquí sí hay algo importante, todos acá tienen un linaje semítico. Todos estos tres pueblos tienen un linaje semítico. Semitas de Oriente y semitas de Occidente, así se les conoce. Amorreos son semitas orientales y los hititas o los cananeos son semitas occidentales, porque están más hacia el lado del globo occidental. Versículo 4. Entonces, ya para que vayamos como identificando esos pueblos cuando los leamos. A tu nacimiento, cuando estábamos enseñando Génesis, ya sí nos detuvimos mucho en esos pueblos y quiénes reinaron y cosas arqueológicas, y es un poquito hasta entretenido. Eso no está grabado. Yo creo que hay que conseguirlo. No, es que ese, yo creo que fue No se grababa. No, y es que fue el primer libro, yo creo, de los Sí, primeros sí. que estudiamos Éxodo hace de 6 pronto, años. En el Éxodo de tiempo pronto sí está grabamos. grabado. Ya hay que volverlo a estudiar. Sí. Génesis, Apocalipsis. Que no salga como por allá una ya estudiaron Géminis. Versículo 4. Está perdida. A tu nacimiento, el día que naciste, nadie te cortó el ombligo, no fuiste lavada en el agua para limpiarte, no fuiste frotada con sal ni fajada. Es decir, una persona nacida casi que abandonada en medio del desierto. Usted era eso, para el mundo usted era como un bebé salido de la nada. ¿Ya? Aquí te envolvieron en pañales. Bueno, esos pañales no existían ya.
Todo sí. Y la sal era una forma de cauterizar, ¿cierto? Versículo 5. Nadie hubo que pusiera en ti sus ojos para hacerte algo de esto, compadecido de ti, sino que con horror fuiste tirada al campo el día que naciste. Es decir, como pueblo, usted no iba a existir, usted se iba a desaparecer en los anales de la historia, y las cronologías no iban a dar cuenta de que ustedes existieron como pueblo. Verso 6. Pasé yo cerca de ti y te vi sucia en tu sangre, es decir, a su noviecita recién nacida. Dios la eligió como su noviecita desde pequeña, ¿cierto? Y la vio desvalida. Entonces dice, pasé yo cerca de ti y te vi sucia en tu sangre, y estando tú en tu sangre te dije, vive, vive. Te hice crecer a decenas de millares, como la hierba del campo. Creciste y te hiciste grande, y llegaste a la flor de la juventud. Te crecieron los pechos y te salió el pelo, pero estabas desnuda y llena de vergüenza. Pasé yo junto a ti y te miré. Está hablando de las fases de la revelación. En Abraham, cuando le promete que la va a multiplicar y empieza la multiplicación. Cuando estuvo en Egipto desnuda y desposeída de tierra. Y cuando la lleva a Egipto, a un desposorio, a un compromiso. Era tu tiempo el tiempo del amor, es decir, cuando ya estamos hablando del Sinaí. Era tu tiempo el tiempo del amor, y tendí sobre ti mi manto. Tendí sobre ti mi manto es como decir, la saqué de su casa que ni siquiera tenía y la llevé a mis atrios, a mi casa, a que morara conmigo. Y pagó por él el precio de su nombre, de jurar por su nombre. Cubrí tu desnudez. Me ligué a ti con juramento, es decir, esa fue la manera en que el que hace la dote y se perfecciona la alianza. Me uní a ti con juramento e hice alianza contigo, dice el Señor Dios, y fuiste mía. En el momento del pacto se conjuró la unión marital entre el pueblo de Dios y el esposo, entre la novia y el esposo en el Sinaí. Te lavé con agua, te quité de encima la sangre y te ungí con óleo. Te vestí de recamado, te calcé piel de tejón, te ceñí de lino fino y te cubrí de seda. Es decir, lo mejor en ornamento que se podía obtener para la época, ¿cierto? El lino, la seda y la piel de tejón impermeable y todo. Que con esa, recuerden que con esa había una de las capas del tabernáculo de Israel que estaba recubierta de piel de tejón. Y la piel de tejón tiene esa funcionalidad y es que es impermeable. Entonces no le entraba el agua, eso era tremendo. Te atavié con joyas y puse pulseras en tus brazos y collares en tu cuello, arillo en tus narices, zarcillos en tus orejas y espléndida diadema en tu cabeza. La diadema, es símbolo, tiara, diadema, corona de realeza. Estabas adornada de oro y plata, vestida de lino y seda, en recamado, comías flor de harina, de trigo, miel y aceite. Te hiciste cada vez más hermosa y llegaste a reinar. Oli, pero ¿por qué dice que puso joyas en su nariz? O sea, eso era como de la época. Es una alegoría de la mujer que fue comprada por el hombre más rico y le dio todo. Lo que pasa es que a veces los ornamentos y los accesorios van de acuerdo a la cultura. En ese momento la cultura se oye mucho que, por ejemplo, cuando el criado de Abraham llegó y encontró a Rebeca, en señal de compromiso le puso un anillo de no sé qué cuántas libras de oro en la nariz, porque era como según la cultura, los accesorios ahí se llevaban. Usted sabe que a veces, de acuerdo a la cultura, cambian los Sí, claro. Pero, y sobre todo es como reflejar, mire, usted es la esposa de un hombre rico.
Usted es la esposa de un hombre rico. La montó. La enchuló. Se casó con el mejor de los aristócratas. Pero de acuerdo al uso y de donde la sacó, es que viene el reclamo aquí en el versículo 14. Porque conforme a lo que se le dio, se le va a exigir, ¿cierto? ¿En qué lugar la puse? ¿Cierto? Pasó de ser María la del barrio a ser la más. Novelas mexicanas, todos estamos permeados por eso. Por lo menos como referencia sirve. Extendióse entre las gentes la fama de tu hermosura, ¿no? Eso es un cliché literario en las películas. Extendióse entre las gentes la fama de tu hermosura, porque era acabada la hermosura que yo puse en ti. Es decir, el rumor, ya estamos hablando de la época davídica, es decir, y de Salomón, cuando todas las gentes llegaban, la reina de Saba, los emperadores, los faraones de Egipto respetaban a David y al rey y a los reyes de Israel. De hecho, forjaron alianzas con ellos, porque sabían que había algo en Israel. La gente quería y visitaba. Cuando uno lee, por ejemplo, Crónicas, Reyes o incluso el mismo Eclesiastés, todas las personas que llegaban a consultar al rey Salomón, a ver el templo de Jerusalén, eso sí, era una maravilla, ¿no? Entonces toda la gente quería saber cómo este pueblo nació de la nada y la hermosura con que construyen, cómo viven, la inteligencia que tenían para la época. Ellos lavaban los alimentos, no se intoxicaban. El pueblo de Israel no sufría intoxicaciones. Ellos eran tan minuciosos con la ley que no sufrían de una cantidad de enfermedades. Y hay unos estudios tremendos de eso. Hay unos estudios tremendos de la manera en que ellos comían. Y hay doctores, hay médicos, hay especialistas en que son libros así, muy buenos de leer, estudiando como toda esa parte. De hecho, hay muchas referencias extra bíblicas, extra judías, extra deístas, es decir, que de ateos y personas que dicen, los judíos en cierta época, por ejemplo allá en Italia, cuando llegaron a Italia, llegaban a otras partes, la manera en cómo no se enfermaban como los demás, o como la peste bubónica o todo eso, se libraban de un montón de cosas, precisamente por sus hábitos sanitarios. Entonces ellos eran llamativos para los demás pueblos, ¿cierto? Y eso se conservó de cierta manera en la iglesia primitiva. Ese tipo de cosas. Sí, completamente. Se conservó por lo menos por 100 años. Ya después, ya se fue, como la iglesia se fue haciendo tan gentil, hace ese tránsito de la iglesia judaica pues a Roma, y va llegando a Roma, y de Roma pues ya era el latín, y del latín ya el hebreo poco nada, el griego también chao lin, y empieza ya a cambiar muchos usos y costumbres. Pero en principio la iglesia incluso tuvo problemas internos por eso. Sí, y ellos celebraban la Pascua, ellos celebraban la fiesta de los tabernáculos, celebraban todas las fiestas judías. La iglesia celebraba todas las fiestas judías como si nada, porque las fiestas judías tienen un sentido y marcan un tiempo, es como un reloj. Entonces ellos lo entendían así, pero después se fue secularizando tanto que bueno, fueron cambiados muchos usos, pero que la gracia y el espíritu que no cambien, ¿cierto? Extendióse entre las gentes la fama de tu hermosura, porque era acabada la hermosura que yo puse en ti, dice el Señor. Pero te envaneciste de tu hermosura y te nombradía y te diste al vicio, ofreciendo tu desnudez a cuantos pasaban, entregándote a ellos. Es decir, de pasar de ser la esposa de Dios, se convirtió en adúltera. ¿Por qué? Porque ya Dios no era su esposo, sino que empezó a contaminarse con otros dioses. El solo hecho de estar bien, de sentirse bien, no sé en qué profeta era que leía, era en Isaías, claro. Cuando en los primeros capítulos de Isaías, tú ves que hay un reclamo que está haciendo el profeta, que está haciendo Dios al pueblo, y es como las mujeres, ¿recuerdan? Como las mujeres ya se sienten como en las plazas,
y de Jerusalén y de Israel, todas ataviadas de cosas y súper bonitas y todo eso. Y él empieza a decir que se empiezan a relajar, porque están viviendo tan bueno que se empiezan a relajar y a olvidar de Dios poco a poco, y que se van envaneciendo. ¿Qué es envanecerse? Ojo, envanecerse no es simplemente vanidad física, porque a veces llevamos como ese pasaje simplemente a la vanidad física. No se trata de vanidad física, se trata de tener ideales vanos. Vanidad no es, ay, como me veo de bonita, como me veo bonito. No, eso es una cosa superflua de la vanidad. La vanidad es cuando yo tengo ideales vanos. El ideal vano era conservar esa apariencia en las personas de Israel versus el buscar y el tener a Dios, y que su felicidad y que su gloria y su vanidad, pues vanidad para hacerme entender, o su felicidad estuviera en que están caminando con Dios, que su hermosura sea que estamos caminando con Dios. Y pueden tener todos los atavíos del mundo, como el rey David o Salomón, como dice nuestro Señor, ni Salomón con todo su esplendor. Y Salomón tenía un esplendor, pero que su ideal no sea vano. No importa si se quiere arreglar, si se quiere ver, si se quiere poner eso. Si no, entonces todas las mujeres se casarían vestidas con un costalito, pues. Blanco. Blanquito. Costalcito en los pies. Y sin afeitar. Versículo 16. Eso es cultural, porque en Estados Unidos Sí, no, al mejor estilo mediterráneo. No hay que ir tan lejos. Váyase para un pueblo de Antioquia. Un pueblo de Antioquia. No, pero eso es interesante. Tomaste tus vestidos y te hiciste altos, coloreados, para prostituirte de ellos. Tomaste las espléndidas joyas que te había dado, mi plata y mi oro. Les está hablando del templo, ¿no? Y te hiciste simulacros de hombres, es decir, estatuas y bustos y cosas de ese estilo, fornicando con ellos. Tomaste las telas recamadas y los cubriste con ellas, y les ofreciste mi óleo y mis aromas. Todo esto es para hacer una alegoría de los cultos idolátricos, de todas las abominaciones. Tomaste las telas recamadas y las cubriste con ellas, y les ofreciste mi óleo y mis aromas, el incienso que solo era para él. También el pan que yo te diera, la flor de harina de trigo y el aceite y la miel con que te mantenía. Aquí es bien interesante explicar, porque se está refiriendo lo mismo que Dios prospera la tierra, y aquí tiene que ver un poquito como con lo que es el diezmo, las ofrendas y todo eso. Es como que Dios no es que te pida algo de ti, sino algo que Él te da. Dios te da para que tú prosperes, y en lo que tú prosperas, tú simplemente siembras. Entonces Él no está haciendo algo que es tuyo, sino algo que es de Él. ¿Sí me hago entender? Es lo mismo que Él está diciendo. Con la harina que yo les daba, yo se las daba a ustedes para que ustedes las disfrutaran, y ustedes de esa harina me ofrecían a mí holocaustos pacíficos. De esa harina que yo mismo les daba, ustedes se la ofrecían a otros, como si fuera de ustedes. Sería como casi, Pablo, que uno utilizara los dones y talentos que Dios le da, no para glorificar a Dios, sino para otros. Llevándolo al plano personal y moral, sí. Claro, llevándolo al plano moral sí, porque los dones no son para nosotros, son para los demás, en función de Él, ¿cierto? Correcto. Y aceite y la miel con que te mantenía, se los ofreciste en ofrenda de suave olor. Eso hiciste, dice el Señor. Y, a más de esto, tomaste a tus hijos y a tus hijas, los que habías engendrado para mí, y se los sacrificaste para que les sirvieran de comida. Aquí ya es algo mucho más fuerte. Vamos a hablar un poquitico acá de Canaán y de Egipto. Aquí nos han hablado aquí por Egipto, por las ramas, pero ya hablaré de eso más adelante, entonces no me voy a detener. Pero aquí, como dicen algo tan fuerte, y es que, miren que dentro del pacto de Israel, dentro de la ley, los hijos y las hijas, mujeres y hombres, le pertenecen a Dios. Cuando uno asume el pacto de sangre por medio de la circuncisión
con Dios, el pater familia, dice, mi casa, como dice en el Nuevo Testamento, yo en mi casa servimos al Señor. Ellos, cuando se unían al pacto, toda su descendencia le pertenecía a Dios. Y los hijos siempre se ofrecían a Dios, porque le pertenecían a Él. Los hijos no le pertenecían a la persona, sino a Dios. Entonces Él está diciendo, y ustedes para colmo, los hijos que me ofrecían mis hijos, su descendencia, se la sacrificaban a otros ídolos. Sacrificaba era literal. Uno de los ídolos de Canaán, el que cobró mayor protagonismo y que ahora todavía se sigue adorando, es el dios Moloch. Este dios Moloch es un dios astado. Es al que atribuyen los abortos. Sí, es una manera moderna de hablar del aborto, claro, porque se practicaba infanticidio en Moloch. Eran estatuas generalmente de 3, 4 y hasta 5 metros de altura se han encontrado rotas de Moloch. Él es un hombre astado, como con cuernos, con astas. Y este personaje tenía los brazos para recibir al niño. Y el niño era incendiado ahí, vivo. Pero es un demonio. Lo que pasa Sí. es que todo eso tiene una... Y el niño, el Moloch, las estatuas de Moloch tenían una especie de abolladura, de hueco, de agujero, por el que entraba el humo del sacrificio, ¿cierto? Y ese humo salía por las narices o por la boca, bien sea de este hombre, porque a veces lo hacían con cara de chivo, y salía como que ese incienso está subiendo, o ese sacrificio está subiendo a Dios, y ha sido aceptado, ¿cierto? Y ese sacrificio se practicaba Moloch. Moloch ha cambiado de muchas formas, hasta el punto en que a la época moderna cambia Moloch, y a veces este Moloch se confunde como con una especie de lechuza o de búho. La figura de Moloch cambia en la época del Renacimiento y se transfigura en una especie de búho, o también sigue siendo como un ser astado llamado Astarot o Astarte o Moloch. Se fusionan como esas deidades, pero el culto siempre es la práctica del infanticidio, sacrificar niños. El culto de los templarios a Baphomet. Baphomet es una... Bifurcación ahí. Exactamente. Baphomet es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que Baphomet viene más de los celtas, pero viene desde allá. Su origen es allá mismo. Es la misma deidad. Ese mismo Dios ser unos y todo. Sí, claro, el mismo. Todos los mismos. Baphomet, Astarte, Astarot o Moloch hacen parte del mismo. Había otro que era como para obtener riquezas, que era Mamón. Bueno, habían varios, ¿cierto? Bien. Entonces miren lo que estaban haciendo. A veces vemos el castigo de Dios muy fuerte y nos indignamos. Cualquier persona que lee la Biblia dice, Dios sí es crudo, sí es implacable, pero es que miren lo que hacen ellos. Han hecho de todo. La descripción de los capítulos es impresionante. Y eso que aquí dicen, aquí lo está diciendo de una manera con eufemismo, pero es que estos sacrificios eran constantes. Querían que lloviera, sacrifíquelo. Cuando ellos ya tenían un pacto de entregárselo a Dios. Y los lugares altos, que eran los lugares de adoración al Shaddai, al Dios Altísimo, los habían convertido en lugares para hacer esto. Entonces la esposa se había prostituido. ¿Ya? La idolatría es prostitución. En el Antiguo Testamento, cuando leemos como prostitución o adulterio, se refiere a idolatría. También, o fornicación. Hombre, esto es muy parecido, este pasaje es muy parecido a lo que fue Oseas. Sí, es que paralelos. El mensaje es completamente paralelo. También. Paralelo, Amos también. Toda la Biblia. No, pero sobre todo estos son los que llevan. Sí. Dice, eso dice el Señor. Y a más de esto tomaste a tus hijos y a tus hijas, los que habías engendrado para mí, y se los sacrificaste para que les sirvieran de comida. Te parecían poco tus prostituciones, y sacrificaste a mis hijos, haciéndoles pasar por el fuego. Y al cometer todas estas, tus fornicaciones y prostituciones, no te acordaste del tiempo de tu juventud. ¿Cuál es el tiempo de su juventud? Cuando estaban en el desierto, en el Sinaí. Esa es la juventud. Ahí el pueblo de Israel era la noviecita jovencita.
que apenas la estaban como aprendiendo a ser esposa y enseñándole y vistiéndola y limpiándola. Cuando estabas desnuda en tu vergüenza y te revolvías en tu sangre, cuando la sacó. Antes, al contrario, después de tantas maldades, ay de ti, dice el Señor, te hiciste en cada plaza un lupanar, un prostíbulo, una chichería, o qué sé yo. Las chicherías de Don Ventura Humada y su preciado fetiche de la sota de bastos. Versículo 25. Es de un libro. Y en cada calle, no crean que es de malas andanzas, no. No. Y en cada calle un prostíbulo, mancillando tu hermosura. Ese en cada calle y cada plaza un lupanar se refiere a los sitios de adoración del que yo les estaba refiriendo. O sea, lugares donde se adoraba y se veneraba a Dios, lugares de peregrinaje, lugares santos, los habían convertido en una cantidad de cosas horripilantes. Las tumbas de los antiguos patriarcas los habían convertido en lugares de peregrinación para otros dioses y ofrecer cultos idolátricos. Los árboles y los terebintos sagrados, que eran como árboles considerados sagrados, los habían vuelto en un culto a la naturaleza y a los dioses de la naturaleza y a la diosa de la fertilidad. Entonces todo esto se había vuelto una cosa impresionante. Ojo, estamos hablando de periodos de tiempo muy prolongados. Esto no es que Dios les hablaba hoy y el día de mañana ellos ya estaban desorganizados. Estamos hablando aquí de 80 años, 2 generaciones en las que se pervierte. Digamos la generación de nuestros bisabuelos perfecta y que salgan 2 generaciones después, bien calamidad. ¿Ya? Entonces, para que uno tenga como la contextualización y su juicio sea un poco más justo con el pueblo de Israel. Y en cada calle un prostíbulo, mancillando tu hermosura. Mancillando es manchando, entregándote a cuantos pasaban y multiplicando tus prostituciones. ¿Cuántos pasaban? 1, los asirios. 2, los egipcios. 3, los babilonios. 4, los filisteos. De cada pueblo con el que ellos tenían contacto y comercio, se iban infestando de la idolatría. Entonces ellos decían, wow, mira, estos filisteos saben manejar el bronce y nosotros todavía peleando con ondas y medio en pelota. Y estos tipos ya con pectorales de bronce y se ven como tan interesantes, más altos que nosotros. Los dioses de ellos deben de ser muy poderosos. Entonces imitemos cosas de ellos. Y empezaban a imitar las cosas de ellos, mancillando la revelación que Dios estaba forjando en ellos. Y la pureza, porque la gran revelación de Dios al pueblo de Israel, muchos dirán, fue su santo nombre, que es un único Dios, sí, eso indiscutible. Pero la mayor revelación moral, no teológica ni de conocimiento de quién es Dios, fue la santidad. La máxima revelación que Dios da al pueblo de Israel, que no existía ni en los griegos. En los griegos existía virtud moral, pero si uno va a ver el panteón griego, ¿cuál de todos más degenerado? ¿Y cuál es el pasaje exacto o el punto donde puedes deducir que... Todos. Es decir, es toda una extracción. Pero sí, pero en el libro, si lo vas a ver, es en el libro del Éxodo. En Deuteronomio, Éxodo, Levítico, es donde tú extraes la santidad. Y él lo dice, y después ya lo profetiza, por ejemplo, Isaías, que habla mucho sobre el Levítico y habla, esto es lo que yo quiero de ustedes, esto es lo que yo espero, que cuiden a la viuda, que hagan esto, que atiendan a eso es santidad, ¿cierto? Eso es pureza. Esa fue la mayor enseñanza de Dios para el pueblo y la mayor revelación. Ninguno de los pueblos en toda la esfera de la tierra han tenido el concepto de santidad. Si bien sí el de trascendencia, porque las grandes religiones de Oriente como el hinduismo, un poquito por allá el zoroastrismo, tienen un contenido trascendente, del ser trascendente. Ninguno de ellos alberga el concepto, como lo da a entender el Dios de Israel, el Papa Jesús, el concepto de santidad.
Y eso es bien importante. Paulín, con respecto a lo que hablabas de todo lo que se contaminaron los judíos, Ajá. el pueblo de Israel, todo lo que se contaminó, por eso fue que él les ordenó cuando iban a entrar a la tierra prometida que destruyeran todo, que ellos pues como que no obedecieron y que empezaron a guardar cosas y fue desde ahí que se empezaron a pervertir. Eso fue lo que le pasó al rey Saúl. Le pareció como muy bueno no tomar eso en la ley del anatema y le pasó eso. Entonces uno dice, ay, pues tan bonito Saúl, uno actuaría igual. Pero es que eso es como no sacar el cáncer de tu cuerpo y dejarlo ahí. No, ahí está bien, por el momento no me hace daño, pero después ¿en qué se convierte? Es que después decoramos las cosas con otras cosas, o sea, es como que o sea, pensando como si, tomando el lugar de Dios, pensar de que algo es mejor porque yo lo considero así, sabiendo que eras para Dios, sabiendo que lo mejor es obedecerle a Él. Por eso es que Dios demanda fe. Y la fe es saber que Dios sabe más que yo. Esa es la fe. Confiar en que Dios ve más que yo, sabe más que yo, ve más allá y aparte de todo, que conoce el futuro. Pues para sintetizar. Si Él conoce el futuro, entonces yo para qué voy a pelear con Él. ¿Por qué no confío simplemente en el que lo puede ver? No, pero es que a mí me parece. No, pero es que yo ya sé. No, pero es que a mí me parece. No, es que yo ya sé. Y bueno, haz como te parezca. Eso fue lo que le pasó. Y en cada calle un prostíbulo, mancillando tu hermosura, entregándote a cuantos pasaban y multiplicando tus prostituciones. Te prostituiste a los hijos de Egipto, tus vecinos de gordos cuerpos, multiplicando tus fornicaciones para irritarme. Eran conocidos, y esto es bien interesante, dice cuando tus vecinos de gordos cuerpos, multiplicando tus fornicaciones para irritarme. Por eso tendí. Hay unas prácticas que se utilizaban mucho y en algunas partes de África se utiliza que las personas se encierran, hacen un encierro a tomar leche, ¿cierto? Y se van engordando, se encierran un mes entero solo a tomar leche, pero a llenarse de leche, así como un bebé, y salen así como con forma de Michelin, así, gorditos. Posiblemente está haciendo alusión a algo así. Por eso tendí yo a ti mi mano y te quité parte de la dote, y te entregué al capricho de tus enemigas. Es decir, le quitó parte de la dote, dejó que la despojaran. Entonces miren lo curioso. Imagínense una persona que se está prostituyendo y no gana nada por la prostitución. La prostituta por lo menos busca ganancias. El pueblo de Israel iba pensando que iba a obtener ganancias y no obtenía ganancias, sino que todo lo contrario, le quitaban lo que Dios le había dado, o sea, la dote. Eso era lo que pasaba espiritualmente con el pueblo de Israel. Lo que tenía lo perdía. Y te entregué al capricho de tus enemigas, las hijas de los filisteos, que te aborrecen y se avergüenzan de tu desenfreno. No harta todavía, te prostituiste también a los hijos de Asiria. Fornicaste con ellos sin hartarte todavía. Multiplicaste tus prostituciones desde la tierra de Canaán hasta Caldea. Estamos ya pasando por los babilonios. Y ni con todo esto te saciaste. ¿Cómo sanar tu corazón? Dice el Señor Dios. Cuando has hecho todo esto como desvergonzada ramera dueña de sí, haciéndote prostíbulos en todas las encrucijadas y lupanares en todas las plazas, y ni siquiera eres comparable a las rameras que reciben el precio de su prostitución, lo que venía diciendo. Tú eres la adúltera que en vez de su marido acoge a los extraños. A la meretriz se le paga su merced. Meretriz es prostituta, ramera, pero tú hacías las mercedes a tus amantes y les hacías regalos para que de todas partes entrasen a ti por tus fornicaciones. Es decir, era una, a ver, ¿cómo decirlo? Era Lo más. pero que no ganaba, sino que perdía. Tonta. Exacto. Era una autodestrucción. Llamémoslo así para no utilizar otras. Yo creo que la mejor palabra es autodestrucción. Iba en toda su autodestrucción. Ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las otras rameras, pues no te buscaban y pagando tú en vez de recibir paga, fuiste al contrario de las otras. Eso le pasó. Eso produce la idolatría. Pobreza. Ruina. La idolatría nos
porque está hablando aquí de idolatría. La idolatría nos arrebata la dote del Señor, la paz del Espíritu. No tienes paz en esos momentos en tu vida, busca las prioridades de tu corazón, quién está en la cima. Busca entonces dónde está, quién está en la pirámide. Busca y vas a encontrar la causa de tu falta de paz, porque la paz es la dote de nuestro Señor. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. Esa es la dote de nuestro Señor, parte de la dote, porque los dones del Espíritu son la dote y las arras es el Espíritu Santo, o sea, la garantía de que vamos a unirnos en unión eterna con Él, y que ya lo estamos, pero que va a haber un momento de boda. Nosotros estamos en esos momentos, estamos como en la promesa, ¿cierto? ¿Cómo le llaman? En el compromiso. Tenemos el anillo, ¿cierto? La iglesia tiene el anillo, pero las bodas del Cordero serán las bodas del Cordero. ¿Ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario? Okay, bien. Yo no busqué marido. ¿Qué pasó? No busque marido que ya tiene. No tiene marido. Bueno, sí. Versículo 35. Por tanto, oye, oh ramera, la palabra de Dios. Así dice el Señor Dios. Por haber descubierto tus vergüenzas y haber mostrado tu desnudez a tus amantes en tus fornicaciones y a todos los abominables ídolos, y por la sangre de tus hijos que les ofreciste, por eso reuniré yo a todos tus amantes y a cuantos recibiste placentera, y además de los que amaste, traeré también a los que aborreciste, y los juntaré contra ti en derredor, y les descubriré tus vergüenzas y contemplarán todas tus torpezas. Es decir, el pueblo que ustedes estaban destinados a ser, sin mi providencia, serán cuando yo retire mi presencia de ustedes. Cuando el esposo se vaya, va a ser ese pueblito avergonzado, sencillito e indefenso, que todas aquellas naciones con las cuales ellos estaban prostituyendo, que estaban tomando los ídolos de cada nación, los asirios los iban a invadir, los egipcios, bueno, hasta cierto punto no, los babilonios, pues ya sabemos, casi 598. Podría decir que dejaban de ser pueblo. Eran esparcidos, es que dejaron. Israel dejó de ser pueblo. O sea, como una muestra más de que sin Dios no eran nada. No eran nada, eran amorreos, hititas, geteos. Geteos y arameos, pues, eso era. Sin Dios somos lo que somos antes de Él. Nada. Nos conviene, ¿cierto?, estar con Dios, y es lo mejor. Y lo mejor de todo es que Dios quiere estar con nosotros. Que Dios dice, no, es que te conviene estar conmigo. No, es que Él quiere estar con nosotros, y lo demostró de una manera muy fuerte. Se entregó a sí mismo, pagó con lo más grande que tenía, su vida. ¿Qué es más grande que su vida? Dice, no hay amor más grande que el que da la vida por los amigos. Es decir, ese es el amor extremo de nuestro Señor para comprarnos. Por tanto, oye, oh ramera, la palabra de Dios. Por eso reuniré yo a todos tus amantes. Y termina, que va a terminar en sus torpezas, versículo 38. Te juzgaré como se juzga a la adúltera y a la vertedora de sangre. Deuteronomio, apedreada. Las adúlteras serán apedreadas. Por eso en los evangelios se ve el pasaje de la mujer adúltera que iba a ser apedreada, pero nuestro Señor se interpone, hace una línea y dice, mujer, ¿quién te acusa? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿cierto? Entonces ya, y el Señor nos enseña una dimensión diferente de simplemente juzgar y tirar piedra. La manera como Dios ve. Quien ve a Jesús, ve al Padre. Quien quiere comprender a Dios, mire a Jesús. Lo más parecido, si no exacto, es Jesucristo. Jesucristo es una gota de agua del océano que es Dios, por decirlo de alguna manera. La misma sustancia, la misma cualidad de Cristo es Dios. Así que quien ve a Dios, ve el océano entero. Quien ve a Jesús, quien ve a su Hijo. ¿Cómo creemos que Dios se comporta con nosotros? Miremos los pasajes del Evangelio. Como Él se comportó es la manera en que Dios se comporta con nosotros.
Así que no tengamos miedo, porque vamos leyendo estos pasajes del Antiguo Testamento, pero ellos tenían una faceta de la revelación de Dios. Nosotros tenemos, La ley, la ley. ellos tenían un pacto, nosotros tenemos una intimidad impresionante. Pablo, pero también podría decir que cuando uno decide alejarse, por ejemplo, el hijo pródigo que se aleja de Dios, encuentra después como él mismo esas consecuencias. Porque acá Dios lo que está diciendo es como que te dejaré en manos de ellos. Eso es, en el mundo, y ellos eran nada, y esos imperios como a nada se los llevaron. Y eso sigue pasando acá que nos dejamos. Total. Pasa exactamente igual. Se repite la historia muchas veces. Con una pequeña diferencia, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos llama, que siempre nos toca a la puerta de la conciencia. Pues que vuelven Desde las alabanzas Sí, espirituales. el Espíritu Santo que es el ayudador. El ayudador de ellos, ¿sabe quién era? ¿Quién era, Sebas? El ayudador de los judíos. La ley. La ley era el ayudador de los judíos. Ellos, el bastón de los judíos, el ayo, el tutor, era la ley. En cambio nosotros, el tutor no es la ley, el tutor es una relación. El de ellos era cumplir un pacto. El de nosotros tenemos el ayudador dentro de nosotros, un apoyo, un abogado constante. Tenemos la llamada del amigo, todo. Y la ley era un martirio, porque si usted no la entendía, lo veía como una carga y no como una bendición. Entonces lo que te podía acercar de Dios era que entendías, si no haces esto, te va a venir todo mal. Entonces era más por temor. Cierto. Hoy en día todavía. Sí. De hecho, los judíos no transcriben los 10 mandamientos, eso ya fue que se extendió y se volvió popular. Un judío de verdad, un rabino, un estudioso de la ley, ve los 10 mandamientos como las 10 llaves del reino. Ellos no ven los 10 mandamientos, ven las 10 llaves para acceder al reino, para estar en el reino. Entonces uno lo ve como mandamiento, y cuando uno dice mandamiento, uno dice, caramba, ¿qué tengo que dejar de hacer? ¿Qué tengo que hacer? No, eso es una llave que abre puertas. De hecho, los mandamientos para ellos son 603. Wow. Está en la Torá, pues sí. O sea, lo que pasa es que la Torah es toda la ley. O sea, Génesis, Éxodo, Levítico. El Pentateuco. A lo que nosotros llamamos Pentateuco. Pero ahí están consagradas, según el recuento, aproximadamente 613 normas de vida que deben tener presentes todos los días. Estatutos, premisas. Y es bien particular ver cómo le sacan la comba al palo muchas veces, o sea, al tomarlo como un método y no como una herramienta, un principio de vida, hay libros diseñados por judíos para que vos puedas, por ejemplo, si vos te estás tomando un café y te cayó un mosco, el café quedó impuro, no te lo puedes tomar. Entonces hay libros donde te enseñan cómo vos puedes sacar el mosco para no tener que botar el café y podértelo seguir botando, ahorrarte plata. Y así como en algo tan práctico como esto, lo hay en absolutamente casi que todos los mandamientos, como quien dice, Dios dice esto, y son como buscándole el vacío a la ley, pero no dice esto, entonces me puedo ir por este lado. Y ahí es donde empieza uno a ver quién se rige o quién entiende la ley de una forma natural y no de la forma sobrenatural, que es la que en realidad va a hacer mella en el corazón y en la mente. Es como una manipulación. Como una forma espiritual religiosa. Total, y fíjese que es el mismo pensamiento que tenemos muchos de nosotros, el que reza y peca empata. Sí, incluso nuestro Señor fue el que nos mostró el verdadero sentido de la ley. Si uno quiere entender la ley, vaya al Señor. Claro que Jesús también fue muy radical en el sentido cuando él dice amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Ahí lo que está diciendo esto es más serio. Cuando dice que los tíos los vomita también. No hay este para eso. Ay, yo nunca he entendido eso. El tibio es el que no está y es peor, porque es como estar sentado entre dos sillas, no está ni en la una ni en la otra, o sea, pero que es como un poco como Facundo Cabral. Pero que a fin de cuentas termina siendo lo mismo, o sea, uno a veces como que se espanta por el mensaje, pero es que termina siendo lo mismo, ¿estás con Dios o no estás con Dios? Es así de sencillo. Es que no hay punto medio. El vómito y lo que lo asusta a uno de eso, cuando estudiamos Apocalipsis lo vimos,
es que a la ciudad o a la iglesia que estaba plantada en la ciudad a la cual le llega este mensaje, era una iglesia, una ciudad muy conocida por las aguas termales, que a veces en algún momento se mezclaban buena con los memoria, acueductos, y la gente entonces llegaba y bebía agua, el agua que supuestamente era potable, con estas sales y todos estos minerales, y era medio tibia, entonces se volvía un vomitivo. Entonces Dios se vale de lo que ellos, es común para ellos en el contexto, para decirles más o menos lo que pasa en la vida espiritual de una persona que no está con Dios, porque es que el tibio podría decir que no. Pero es que con el Espíritu Santo uno pues va actuando como de corazón. Por ejemplo, yo dejé de hacer muchas cosas, pero yo no dije yo voy a dejar de hacer eso. Yo no me di cuenta. El que- Pero es la que tiene la Eso es bonito, así es que es. Conciencia, juicio, justicia y pecado. Es verdad. Por eso hablamos del que cree y el que no cree, que Dios más o menos lo que está dejando ahí entrever es, no hay un punto medio. Usted o creyó, A mí la palabra que se va a esconder pecar. Y es que uno no puede creer en Jesús. Si usted cree que Jesús vivió y que hizo milagros, pero que no le resucitó, usted no es creyente. Usted no es creyente. Sí, es que yo creo, pero así. Olvídate, no sos está creyente. malo cuando uno cuestiona. No. ¿Cuestionar qué? ¿Cuestionar qué? no, pero es que una cosa es que vos tengas una pregunta a mano, otra cosa es Tomás que vos cuestionó. por la duda se te haga rebelde. Ahí sí hay un problema, que vos sí, te valgas de la duda para buscarle la contra, es que como yo no entiendo esto, entonces no lo hago. Otra cosa es cuando, bueno, yo no entiendo esto, Señor, mostrame, buscas incluso en el respuesta. Vas a tener con todas. Porque muchas veces darle gusto a la razón es una justificación de mi iniquidad. Entonces, es que, ¿por qué no se puede hacer esto? Es que la iglesia, ¿por qué dice que no se puede hacer esto? Es que, si yo no entiendo, entonces lo hago. ¡Ay, qué peligro! Porque la palabra de Dios no le habla a la razón. La razón es una herramienta intermedia entre la revelación. A ver, la revelación pasa primero por el Espíritu. Y al final puede o no ser razonable, pero no siempre es razonable. No siempre. Tenemos a la razón muy enaltecida, pero la revelación está muy por encima. O quien teniendo una experiencia con Dios bien fuerte se queda corta la razón. Sí, creo que la razón es que la enemiga número uno de tener una relación más íntima con Dios. Es que a veces incluso la razón Es una la amiga idolatría de la vida de una persona. Sí, la razón debe, Ana, Orar en pro. la razón es una herramienta. Es una herramienta, no es un fin, ni te da una finalidad. La razón simplemente actúa en la casuística o en un seguimiento lógico de cosas, una concatenación lógica. Pero vámonos al punto, por ejemplo, que hablamos tanto, Sebas, y es de las profecías. Si yo racionalmente veo las profecías de Daniel, esto sin revelación se me hace un caos, porque entonces ya tengo que empezar a confrontar con el concepto temporal. Y la razón no puede sino obrar en una dimensión de temporalidad y lineal, pero el espíritu tiene una comprensión atemporal de la realidad. Por eso los profetas hablaban como en un sentido caleidoscópico, como si presente, pasado y futuro para Dios fueran lo mismo, y Él estuviese por encima de todo, y todo para Dios fuera en un momento lo mismo, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, si uno racionalmente con eso no va a poder, se va a cercenar, se va a rebanar los sesos y ahí se quedó. O le toca estudiar física cuántica y decir, esto es una locura. Y ahí te quedas. Y ahí te quedas, pero la razón llega hasta un límite. La revelación, pero hay revelaciones que pueden ser racionalmente entendidas. Por ejemplo, los principios de los 10 mandamientos. Racionalmente yo puedo tener unos matices de comprensión de esa revelación, pero créeme que va a ser poquito, y Dios de un mandamiento te puede revelar horas y horas de contenido, o de una llave de los 10 mandamientos, o de unas palabras de Jesús. Yo antes, por ejemplo, leía no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y uno decía, oh, sí, uno entiende, es una alegoría muy bonita, una analogía o una figura literaria muy bonita que usa nuestro Señor. Yo en el colegio yo la leía así, como tan ilustrado, tan bonito Dios, tan Jesús tan como poético, habla, sí. Tan poeta, tan inteligente pues como se expresa. Pero cuando yo recibí el bautizo en el Espíritu, me di cuenta de que lo que yo entendía racionalmente, y no estaba mal como lo entendía, era absolutamente miseria a comparación de lo que significa esa palabra. Y es que el Espíritu
a la vez que la carne necesita ser alimentado. Y el alimento del espíritu es por la palabra, y que la palabra alimenta al espíritu y le da una razón trascendente para avanzar, ¿cierto? Y que la carne necesita otro tipo de alimentos. La razón está dentro de la carne. Lo que es espiritual se discierne como espiritual, y lo que es de la carne se discierne carnalmente. La razón es un mecanismo de la carne. El espíritu aprende. ¿Cómo es la comprensión del espíritu? Por revelación. ¿Y a cómo se le llama la revelación? ¿O cuál es el mecanismo? ¿Cuál es la razón del espíritu? Es la intuición. La intuición es la manera por la cual yo tengo un conocimiento sin intermedio de la razón. Si tú lees en cualquier definición de intuición, en un diccionario de la Real Academia o cualquiera, el pequeño Larousse, qué sé yo, si buscas ahí, te va a salir intuición, conocimiento por el cual no intermedia la razón. Eso es revelación. Es un paquete de información que te llega. Yo creo que lo que uno sí debe entender lógicamente es que la lógica debe ser arrastrada por el espíritu. Porque claro, porque cuando... Que la razón sigue al espíritu. Exacto, ese es el orden del hombre espiritual. Sí, cuando uno busca entender, Ajá, no entiende nada, más cuando yo dejo que Dios sobre, y entonces por la fe Dios me arrastra, la lógica que antes se resistía se acostumbra y entiende como esa lógica espiritual que al principio le parecía tan... De hecho, les recomiendo que eso está en grabaciones. Eso fue todo un retiro que hicimos. ¿Y cuál es? De cómo se llama el hombre en el espíritu, o el hombre, o la vida espiritual, el mundo espiritual, algo así. Yo creo que Mónica lo tiene. Y ahí hablamos de la razón. Por ejemplo, Adán, cuando fue constituido, creado Adán no percibía el mundo por la razón. La razón de Adán estaba supeditada al espíritu. Adán primero, en la cabeza, entiéndase hombre, primero estaba o concebía por el espíritu. Por eso él podía nombrar tantas cosas y tenía una capacidad de hablar con Dios y de comunicarse con él natural, porque él percibía en el espíritu. Él tenía el sentido espiritual completamente limpio. La razón estaba por debajo, entonces él le daba un sentido racional también al mundo que él veía, y emocional también, e instintivo también. Pero por encima estaba el espíritu. Entonces Adán, antes de la caída, era un hombre espiritual, porque era el espíritu el que lo gobernaba. ¿Qué es ser espiritual? Cuando el espíritu me gobierna. Ser espiritual no es hacer cosas espirituales. Eso es hacer cosas espirituales, eso no es ser espiritual. Ay, tan espiritual como ora de bonito. Ay, como hace ese devocional todos los días. Es que mi hija o mi hijo, o es que yo soy muy espiritual, porque yo voy a esto, o voy al culto, o hago tal cosa, o porque voy a los niños y les doy catequesis. Ay, qué persona tan espiritual, mire cómo camina tan bonito, tan espiritual. O cómo habla. Eso no es ser espiritual. Ser espiritual es cuando soy guiado por el espíritu. Cuando el espíritu es el que me gobierna, eso es una persona espiritual. Yo puedo parecer el más espiritual de todos y ser el más carnal, o no parecer el más espiritual de todos y ser gobernado por el espíritu. Y es mejor no parecer y ser, porque cuando la gente se da la sorpresita, pues mejor, hasta puedes arrastrarte a otro al reino, porque no, pues si este puede, yo también. Mira que A mí no me creen y me arrastró más de uno ya. Ahí está. mira que en Hechos, cuando hablaban de que el Espíritu Santo se movía con los apóstoles y con Pablo, y dice, Les guiaba. Eran guiados por el Espíritu. Decía, el Espíritu Santo está sobre ellos, porque dice está sobre, porque está bajo el gobierno. O sea, correcto. Y decía, hablen aquí, digan allá, No vayan acá. allá, no los dejaba ir a una parte, no los dejaba ir a otra, pero estaba porque estaba. Eso es ser espiritual. Sí, pero es que uno empieza a perder como esas ganas de hacer cosas del mundo. Pues, ya uno no quiere ir a... Y es por una inercia, ¿no? Sí, es como que el espíritu le puede a uno ya dentro de uno. O sea, es que él ya tiene más fuerza. Y uno ya no quiere hacer cosas. El mundo del creyente es como estar siempre ante dos fuerzas, ¿no? Uno no puede dejar que él... Sí. Habla así. A vos. Pero a mí no se me hace duro. A veces, por ejemplo, yo lo digo no siempre, pero por ejemplo un acto tan simple. Hoy en la oficina que todos se fueron disfrazados. Yo dije, no, yo tenía mi convicción, eso no es duro para mí, pero después de sentir
tan el peso la jefe, ya que le llega a usted la mala, ¿sí o qué? Porque ya me la gané. Sí. Sí, así, tal cual. Claro, yo se lo ofrezco. Pero por dentro sentí una rabia así. Entonces, sí me entiendes, hermano, también tiene su parte humana a veces. No, es que siempre vamos a tener la parte humana. Y siempre vamos a estar en juego. Siempre va a estar el lobo y el cordero. Y dependiendo de cuál yo alimente más, pues. Pero es que no es malo sentir. No. Es que la tentación no es pecado. Exacto, es si tú lo bajas al corazón y le das rienda. Si la tentación fuera pecado, nuestro Señor fue tentado en el desierto. No se le corriente. Además, Sebas, que mira que lo que te está dando duro o lo que te dio duro no fue tanto como lo Sino que tenía un disfraz muy bacano. Sino la reacción de tu jefe. Entonces, sí. que yo creo que es a lo que se Pero refiere es Manu, porque que el está cumplir y alimentando obedecer tu está, justicia. se hace Alegre, es que a exactamente. mí no me da, pues yo no sé, por ejemplo a mí ya me invitan mis amigas y yo soy como, pues yo qué voy a hacer allá. Yo en estos días hablaba con Cami, aquí Justice Warrior. se escucha mucho una parranda todos los días, lunes, martes, miércoles, y yo a veces escucho esa música y me alegra no estar allá. Exacto. Yo escucho y yo que nota esa música y me provoca como que no la quitaran nunca, porque mientras más la oigo soy como que, Dios mío, gracias. Que si quieren los Más o menos. O hay lugares a los que uno no quiere entrar, pero no sabe por qué. Sí. Eso me O pasa. si sabe. Pues sí. Pero lo que os Intuición. decía es que hay que tener cuidado no de meter al Espíritu Santo. Sí, ¿dónde estamos llevando a Dios? No porque le se retiro. Yo no me retiro, pero yo estoy. Bien. ¿Dónde estamos llevando a Dios? Se me hace Están ganados. Bien. En esta casa están ganados. El efluvio luminoso. Bien, ya para terminar. Dice: te juzgaré como se juzga a la adúltera y a la vertedora de sangre, y te haré sangrienta víctima del furor y del celo. Te entregaré a sus manos, y ellos desharán tu lecho y derribarán tus prostíbulos. Te desnudarán de tus vestidos y te arrebatarán todos los ornamentos de tu hermosura. La hermosura era él en ellos. Y te dejarán desnuda en cuero. Perdón. Y harán venir contra ti a las muchedumbres, y te lapidarán con piedras, y te atravesarán con la espada. Y pagarán fuego, ¿por qué? Porque mataron y porque fornicaron. Lapidación y la muerte acarrea muerte. Y pegarán fuego a tus casas, y harán en ti justicia a ojos de muchas mujeres, y haré que ceses de fornicar, y no harás ya más regalos. Saciaré en ti mi ira, y se apartará de ti mi celo, por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud, y me provocaste a ira con todas esas cosas. Está hablando como un esposo celoso. Por eso yo también echaré tus caminos sobre tu cabeza. O sea, sus obras siempre van a ser sus propios jueces. Aquí Jesús te haga responsable de tu conducta. Eso es. Las obras son los jueces. Dios simplemente dicta la sentencia. Dios dicta la sentencia, pero las obras son su condenación, son todo aquello que los condena. Dice el Señor Dios: y cumpliré mis designios contra todas tus abominaciones. Esta es muy bonita, porque ya después de este pasaje quería llegar, pero bueno, igual yo creo que fue nutrido, hasta el 18, porque ya en el 18 empiezan como a decir, bueno, va a pasar todo esto, pero se viene La una exaltación. época, y hablar de la época mesiánica, del Mesías. Sí, hablar de por qué está pasando todo eso, y que Él no va a abandonar. Y esto me gusta mucho, que Él dice: pese a que pase todo esto, yo voy a cumplir mi palabra. Cuando los tomé, mi palabra, porque yo soy Dios, la voy a cumplir. Entonces vamos a dejar en el capítulo 16, ¿vale? Vamos a orar entonces. Sí, es 16, ¿no? Sí, vamos al 44. Vamos para el 44. Por eso les digo. 16. Ah, ok, ya me vi que gracias. Verso 44. Padre, gracias por ser tú en nosotros, Señor, y nosotros respondiendo a este llamado. Gracias, Padre, que aquí en este grupo, quienes nos están escuchando, quienes nos escucharán, Padre, que tu Espíritu
se derrame sin medidas y se levante una generación que haga la diferencia, Señor, y que defienda tu nombre por sus obras. Que se levante una generación, Señor, acá y a través de ellos, sobrenatural, que vivan en tu reino y en tus principios, que sepan responder a uno y a otros, porque tienen conocimiento de experiencia de ti, Señor, un conocimiento experiencial contigo, de vivirte día a día, no como una creencia, no como una religión, no como un acto de fe. Que la fe sea para otras cosas, porque a ti ya te tienen, Señor. Y que así sea con este grupo y con cada persona que se levante llena de tu espíritu aquí en este lugar, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, 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 amén. Ezequiel, hombre, Ezequiel. 2-1, padre, ganando Palmeiras. Y acabaron de meter a Borja. ¿Cómo que Boca? No, no ha acabado. ¿Contra quién está jugando? Palmeiras. ¿Ganando o perdiendo? Perdiendo. Ay, qué bien. No, pero todavía. ¿Qué querés? No, ya voló. No, a mí me cae más bien Empatar Boca. Sí, a mí también. Acaba de votar, está a empatar Boca. Ya sí pasaron para la Boca. Contemos el de la grabadora, ¿Y eso porque qué estuvo hizo muy Sol? entrecortada la transmisión. Al principio, ya después yo le pregunté a Sari y por ahí de los 5 minutos para adelante estuvo perfecta. ¿Tienes el cablecito, Pau? Tengo el cablecito de